Bueno, vamos a leer las Sagradas Escrituras y para eso vamos a leer Efesios, capítulo número 4, versículo número 1, Efesios capítulo número 4, habla el hermano Pablo a Éfeso. ¿Ya, hermanos? Antes de eso vamos a orar. Vamos a orar. Que el Señor Jesucristo nos abra el entendimiento y que nos revele su palabra. ¿Sí? Señor del cielo y de la tierra, grande es tu nombre y tu gloria. Estamos en esta hora reunidos y vamos a leer tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para poder discernir y que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice, escudriñar las Escrituras, porque de hecho en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso estamos en este lugar, hermanos, para escuchar la palabra. Vamos a leer Efesios, capítulo número 4, versículo número 1. Dice así, antes de leer el capítulo 4, versículo 1, vamos a leer el capítulo número 1. Capítulo número 1, y vamos a ver quién es el que está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ok, dice así. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un apóstol de Jesucristo. En la Escritura, cuando él habla que es su siervo. Pero nosotros leyendo la Escritura ya nos damos cuenta que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Al hermano Pablo le habían dado la palabra para que él les predicara a los gentiles. Así dice la Escritura. Entonces aquí en el capítulo número 1 de Efesios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿A quién le agradó? En la Escritura dice, por la voluntad de Dios. ¿A quién le agradó? Haber elegido al hermano Pablo como apóstol de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Porque apóstol era doctor de los gentiles. ¿Quién lo eligió al hermano Pablo? Jesucristo. El Padre lo eligió para ponerlo como apóstol de Jesucristo. Hoy en día también es así. Todavía el Padre elige. ¿Quiénes le van a servir? ¿A quién va a predicar? Gloria a su santo y bendito nombre. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces Pablo les predicaba a los que vivían en Éfeso. ¿Y quiénes eran los que vivían en Éfeso? Los efesios. ¿Y qué hizo el hermano Pablo? Predicarles el evangelio. Ahora sí vamos a pasar al versículo número 4, al capítulo 4. Está a la vuelta. Dice así:
capítulo 4, versículo número 1 de las Sagradas Escrituras, versión antigua. La que tengo es versión antigua. Dice así: yo pues, ¿quién es yo pues? El hermano Pablo, preso. ¿Qué cosa era Pablo? Preso. Pero no de unas rejas. Era preso en el Señor. Yo ya sé, ya sabemos nosotros que el hermano Pablo era un apóstol y que lo había elegido el Padre para que fuera apóstol de Jesucristo. Y cuando el Padre lo eligió, fue preso. Preso en él. Gloria a tu nombre. Dice: os ruego que andéis como es digno en la vocación con que sois llamados. Ah, mira, el hermano Pablo, desde el momento que se profetizó, que se le cayeran las escamas, el hermano Ananías, que se le cayeran las escamas y que lo ungiera como aceite, con aceite. A partir de ese momento, ya andaba como andaba, dice la Escritura. Os ruego que andéis como es digno en la vocación. ¿En la vocación de quién? Que había sido llamado él. ¿Para qué había sido llamado él? Para predicar el Evangelio. No predicaba otra doctrina. No, él predicaba el Evangelio. Él hablaba de la gracia. Él hablaba de la fe. Él no hablaba otras cosas. Hay muchas gentes que van a la escuela y quieren hablar, quieren mezclar lo de la escuela dentro de lo que es el Evangelio. No. El Evangelio es puro. El Evangelio es santo. Así hablaba mi hermano Pablo. ¿Entre quién hablaba el hermano Pablo así? Con los gentiles. Dice el versículo número 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién era así? El hermano Pablo. Había sido un doctor de la ley. Había sido estudiante de Gamaliel. Era un fariseo de fariseos. De la tribu de Benjamín. ¿Y era qué cosa era? Un verdadero israelita. Tu nombre es Cristo Jesús. Dice: con paciencia soportando los unos a los otros en amor. Él practicaba el amor. A ver, ¿qué cosa es el amor? El amor todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Eso practicaba la humildad. Era humilde entre sus hermanos. Versículo número 3. Dice así: solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Ah, mira. Dentro de la Escritura tiene la palabra Espíritu con letra mayúscula. En la Escritura dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¿Y el Espíritu dónde mora? En nosotros. ¿Quién moraba en Pablo? El Espíritu. Si el Espíritu moraba en Pablo, era humilde. Si el Espíritu moraba en Pablo, ¿qué cosa dice la Escritura? Tu nombre es la gloria a Jesús. Dice: guardar la unidad del Espíritu. ¿Sí? Era piadoso. Gloria a su santo y bendito nombre. No era iracundo. De su boca no salían palabras torpes,
sino palabras de edificación. No mezclaba las cosas del mundo ni de la ley dentro de lo que era el evangelio, a menos que fuera mandamiento. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de poder hablar del evangelio. Dice la escritura en el versículo número 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Yo he escuchado, es que yo siento el llamado. No. Para que el hermano Pablo predicara el evangelio, Ananías profetizó. Alguien debe de profetizar. Por eso dice la escritura que la palabra de Dios les ha sido dada a los judíos, pero no de carne, sino que deben de ser circuncidados del corazón. Y el hermano Pablo, ¿qué fue? Fue circuncidado. Por eso a él le encomendaron la palabra. Por eso a él le dieron la palabra. De que vemos la escritura, cuántas epístolas el Espíritu Santo escribió. A los tesalonicenses, a los colosenses, a los romanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guiaba a nuestro hermano Pablo. Porque el hermano Pablo era un discípulo de Cristo. A Pablo no lo escogieron como al hermano Pedro y a todos los discípulos. No. No les dijo, sígueme. No. Nomás dice la escritura que cayó del caballo. Y que lo oyó hablar. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y el hermano Pablo, que se llamaba Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿A dónde iré, Señor? ¿Qué voy a hacer? Gloria a su santo y bendito nombre. Dice el versículo número 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, gloria a su santo y bendito nombre, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. En esta versión, como es antigua, habla de vosotros. Pero ¿quiénes son vosotros? El pueblo, ellos. Poder del cielo. Me acuerdo bien a mi memoria que Juan el Bautista, yo bautizo con agua, arrepentimientos de pecados, pero él viene tras de mí, el que bautiza. ¿Cómo bautizaba? ¿Y cómo bautiza? Con fuego. Por eso dice el versículo número 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, hermanos, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Él sabía. ¿Qué cosas sabía él? Que iba a predicar el evangelio. Que no se preocuparan por él, porque a él lo sustentaba. ¿Quién lo sustentaba a él? El mismo Cristo. Porque Cristo habló con él. Poder del cielo. A ellos son los que predican, a los que profetizan.
que les van a servir al Señor Jesucristo y al Padre del cielo y de la tierra, y el que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así dice su palabra. Dice aquí en el versículo número 7, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren cómo dice el 7. Dice, ya hablo de vosotros. Ahora va a hablar de él. Tu nombre es la gloria. Ya habló de vosotros. Ahora va a hablar de él. Dice, empero cada uno de nosotros. Yo digo nosotros porque así dice la Escritura. Yo no estoy diciendo yo. No. La Escritura dice a nosotros. Y el hermano Pablo estaba con los hermanos. Cuando él dice nosotros. ¿Quién eran nosotros? Todos aquellos que acompañaban al hermano Pablo. No puedo decir, es que yo, no. No, porque la Escritura no dice yo, no. Poder del cielo y de la tierra. Luego dice, empero cada uno de nosotros es dada la gracia, ¿sí? Conforme a la medida del don de Cristo. Sí. Ahorita vamos a leer. ¿Qué cosa vamos a leer ahorita? Que Él ha establecido profetas. Él ha establecido maestros. Él ha establecido doctores. ¿Y eso qué cosa es? La piedra angular de Cristo, donde se sustenta la palabra. ¿Sí, hermanos? Ahí se sustenta la palabra. En una iglesia debe de existir profetas. ¿Se acuerdan que un día les dije? ¿Qué debe de haber en una iglesia? Evangelistas. ¿Qué debe de haber? Doctores, maestros. Esa es una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio. ¿Qué cosa dio? Dones. ¿Qué hacía el hermano Pablo? Dones. ¿A quién le dio los dones? A los gentiles. ¿Y qué hizo el hermano Pablo cuando les dio dones a los gentiles? Profetizaban. Hablaban en lenguas y glorificaban al Señor de los cielos. Por eso dice la Escritura, dio dones a los hombres y que subió. ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tiene poder. Él tiene poder de levantar al muerto. Él tiene poder de sanar cáncer. Él tiene poder de levantar la vida, de dar la vida. Gloria a su santo y bendito nombre. Dice la Escritura. Dice. El 10, voy a leer el 10. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, o el hombre lee la Escritura, y lo que estamos leyendo aquí,
Jesucristo vino a cumplir la ley. Una ley que había sido dada a los hombres. Pero nadie cumplió la ley. Él vino a cumplir la ley. Dice, el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Vino a la tierra, lo engendró el Espíritu, le dio vida. Fue un niño, fue un joven, y a una edad empezó a ministrar. ¿Por qué digo que enseñó y enseñó a ministrar? Porque sus padres lo perdieron y lo buscaban. Y él dijo siendo niño, ¿por qué me buscáis? Si ando en los negocios de mi padre. Él vino a cumplir algo que se había perdido. Lo vino a cumplir. Empezó a ministrar. Pero antes de ministrar, dice la Escritura que lo vio Juan el Bautista y lo bautizó. Dice su palabra que descendió el Espíritu y oyó una voz: este es mi Hijo amado. Inmediatamente que él recibió el Espíritu, salió a predicar. En unas versiones en la parte de arriba de la Escritura dicen tentación de Jesucristo. Había ayunado 40 días y 40 noches. Para que cuando llegó el enemigo, le dijo: si eres hijo del Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y dijo mi maestro: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino a cumplir todo lo que estoy diciendo. Hasta el momento que fue crucificado. Cuando él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la Escritura que expiró. Hasta ese momento se cumplió lo que él vino a hacer. Fue con su Padre. ¿Y qué cosa nos envió? El Espíritu. Los primeros que recibieron el Espíritu fueron sus hermanos. No había ni un gentil, hermanos. Habían 12 discípulos. ¿Y qué recibieron sus discípulos? Sus hermanos. El Espíritu. Salieron y hablaron el Evangelio. Todo lo que estamos leyendo ahorita, el hermano Pablo no estaba ahí. Fue posterior. Pero ¿qué le sucedió al hermano Pablo? También recibió el Espíritu. Y cuando él recibió el Espíritu, ¿qué sucedió? Salió a predicar. Por eso estamos leyendo Efesios. Porque fue para predicar a Éfeso. Dice la Escritura. 11. Él mismo dio unos
ciertamente apóstoles. ¿Qué ha dado él? Apóstoles. ¿Quién los estableció? El hermano Pablo. Porque él dio dones. Bueno, él no, el Espíritu Santo que habitaba en el hermano Pablo. Luego dice, ¿y a otros qué? ¿Qué les dio a los otros? Profetas. ¿Y a otros? Evangelistas. ¿Y a otros? Pastores. ¿Y a otros, hermano Eloy? Doctores. ¿Y qué más? Doctores. Eran apóstoles. Lo voy a leer. Dice, y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, ¿sí? A otros profetas. ¿Y a otros qué les dio? Evangelistas. ¿Y otros? Pastores. ¿Y? Doctores. ¿Y Pablo qué cosa era? Un doctor de los gentiles. Ahorita estuve ahí, donde fui, y estaba ahí un joven. Lo vi y platiqué. Digo, lo mismo que te sucedió me pasó a mí. Tú debes de ir al templo. Porque yo llegué al templo. Y cuando el hermano estaba ministrando, dijo, acaba de llegar el hermano Miguel y creo que lo veo incompleto. Estaba predicando arriba. Que pase aquí al frente. Le digo al joven que iba yo con un palito y haciéndole brinquitos. Vamos a orar por el hermano Miguel, dijo el hermano ministro. Y llegaron las hermanas porque no habían hombres. Y las hermanas eran bajitas. Y a la hora de orar no alcanzaban mi cabeza. Nunca lo había yo hecho. Y ahora que quería no lo podía hacer. Doblé mi cabeza. Y las ancianas oraron por mí. ¿A dónde debes de ir tú? Al templo. ¿Para qué? Pues si en el templo hay profetas, si en el templo hay evangelistas, si en el templo hay doctores, entonces te recomiendo, le dije, que vayas al templo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él puso evangelistas, ha puesto doctores, ha puesto profetas. ¿A dónde debemos de ir? ¿O hablar de lejos? ¿Eh? No. Dice la Escritura. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De que vi al joven, le dije, cuando le llegara la información a mi madre, que había yo sido así accidentado, dijo mi madre, yo pensé que habías muerto, hijo. Ya no hagas lo que haces.
Al joven no le dije eso. Vete al templo. Al templo. Porque en el templo hay profetas, hay evangelistas. Porque la Escritura dice que todo lo que pidieres en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. Señor, pero no sé pedir. Nunca te he pedido que pidas, porque el Espíritu Santo es el que pide por nosotros con gemidos indecibles. Tú quieres trabajo, tú quieres esto, tú quieres esto, tú quieres esto, pero el Espíritu Santo sabe tus necesidades. Poder del cielo. Dice la Escritura, el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sí, hermanos. Hasta el día de hoy, en la vida social se dice sustentarse. Hasta el día de hoy no he leído otro libro diferente a las Escrituras. Sí leí libros cuando fui a la escuela. Cuando fui a la escuela leía yo libros. Pero ahora no estoy en la escuela. Se ministra la palabra. Se habla de la palabra. No se habla de las cosas que uno fue a la escuela. ¿Por qué? Porque eso es allá. El evangelio es limpio. El evangelio es verdadero. Aun siendo Pablo un doctor de la ley, no hablaba de la ley simplemente para que se cumpliera la ley. Poder del cielo y de la tierra. Dice, un varón perfecto. Ese era un varón. Pues ¿cómo no va a ser un varón si era apóstol de Jesucristo y se le había dado la palabra? A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Versículo número 14. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Miren, hermanos, cuando nosotros se habla de la Escritura, del hermano Timoteo, le dice al hermano Timoteo, ten cuidado, porque ahí hay algunos que hablan de fábulas, que hablan de otra doctrina. Aquí el mundo está lleno de doctrinas y todos hablan de acuerdo a su pensamiento o al vocabulario que ellos le quieren dar. Si yo fuera un hombre a la escuelita, no puede traer los conceptos de la escuelita dentro de lo que es el ministerio del Evangelio de Jesucristo. No. Por eso existe la apostasía. Dice, gloria a su santo, dice, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es que los hombres tienen estrategias. Por estratagema de hombres, ¿qué? Para engañar. Emplean. ¿Qué cosa emplean? Con astucia los artificios del error. Error quiere decir un espíritu demoníaco. ¿Qué utilizan ellos? El mundo de conceptos. El mundo de conceptos que conocen en la ciencia. Esta es una ciencia. Pero esto es una ciencia pura. Estas escrituras que tengo.
Dice la Escritura, si un ángel del cielo os viniera y anunciare otro evangelio diferente a este es anatema, ese es maldito. No le puedes decir, es que yo pienso que es así. No, la Escritura es verdadera. Poder del cielo y de la tierra. Dice acá, 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, la verdad es amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Hermanos, la Escritura dice, escudriñar las sagradas Escrituras, porque de hecho en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra no la hice yo. Ni tengo papelitos, no. Ni tengo lo que la gente le llama la teología. Yo no tengo ni uno de esos libros. Dice la Escritura. No os penséis que vas a decir, mas la misma unción os enseñará qué es lo que tú vas a decir. ¿Quién nos enseña? El Espíritu. ¿Quién pide por nosotros? El Espíritu. ¿Quién nos guía por los caminos rectos? El Espíritu. ¿Quién nos quita? El Espíritu. ¿Quién nos trae? El Espíritu. ¿Quién nos da lo que necesitamos? El Espíritu. Porque la Escritura dice que tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y siempre han sido uno. No más, hermanos. Dice la Escritura. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpos edificados en amor. Esto pues digo, requiero, dice el hermano Pablo, en el Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo, el Hijo de Dios. Que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de, ¿cómo andaban? La Escritura dice, en la vanidad de sus sentidos. Bien, hermanos, hay hombres que hablan y que ministran, pero andan en la vanidad de sus sentidos. No voy a hablar mal de ellos, pero hay un Dios. Un Dios. Dice la Escritura que Él hace la llaga y que Él la sana. A Él le toca, a mi Dios le toca. ¿Qué le toca a mi Dios? Juzgar a los vivos y a los muertos.
Nosotros no. A Él sí. ¿Sí, hermanos? Ahí vamos a dejarlo por este día. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Y a la siguiente continuamos en esta parte de la Escritura. Estamos en Efesios capítulo número 4. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por hablar tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos a orar y que tu Espíritu Santo pida con gemidos indecibles. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo y bendito Espíritu. Estamos en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, en el municipio de Amajac. Ahí nos congregamos en el templo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor.